una, perdón, un primer disparador para comenzar a conversar, y me gustaría conocer de parte de los tertulianos, no sé cómo se dice bien, pero digamos, ¿cuál es una primera aproximación al concepto de fibromialgia y cómo visualizan, cómo aprecian que la pandemia en la cual estamos ya hace 14 meses, cómo afectó a los pacientes con fibromialgia? Así que bueno, a los 4 participantes del debate, la palabra es de ustedes. Por favor, postúlense y tomen y hagan uso de la palabra. Estoy mirando a Miguel Albanese. Miguel, buenos días. Buenos La días, es palabra un es tuya. gusto estar con ustedes. Sabemos que el fibromiálgico es una persona muy especial. Tiene un concepto de la vida donde la responsabilidad y el sentido de estructura y la capacidad de disfrutar poco la vida ha llevado a que tenga una capacidad de sentir mucho dolor. En sí, el fibromiálgico es una persona muy especial por su característica patológica. Hace que la vida de otra manera y hace paulatinamente que el cuerpo se vaya convirtiendo en una mochila, con la cual le hace difícil mantener su actividad. Entonces el fibromialgia se va llenando de dolor en función de su comportamiento, de sus causas. Entonces ya en sí la fibromialgia es una manera de ver la vida diferente. Sobre esto se injerta una situación diferente que es la amenaza de una pandemia que nos amenaza de distintos puntos de vista, básicamente nos amenaza de vida. Fíjense cómo se empieza a vivir eso. ¿Qué reacción puedo tener? ¿Me va a tocar a mí? ¿Defiende? Y otra cosa, parte de la defensa de esa pandemia lleva al reclutamiento, al encierro o al aislamiento social. Entonces, son los ingredientes, una patología muy especial, de fondo, una agresión inminente y una medida sanitaria inicial de aislamiento, que son ingredientes básicos para que la fibromialgia haga su explosión. Entonces, por ahí yo arrancaría, pero me gustaría que Martín me diera un poco su definición de fibromialgia, que sé que la tiene. Martín, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, bárbaro. Buen día. Bueno, primero que nada, es un honor poder estar hoy con ustedes, poder tener este conversatorio, me parece fundamental. Y bueno, mi concepto de la fibromialgia, hoy en día la fibromialgia es una enfermedad íntimamente relacionada al estrés. Es una enfermedad que las pacientes, por lo general, digo las pacientes porque más del 90% son mujeres, habitualmente han presentado un antecedente traumático, puede ser emocional, físico, puede ser incluso una cirugía, y no tiene por qué ese antecedente traumático ser en la inmediatez. A veces puede ser incluso muchos años previos al inicio de los síntomas del dolor y los síntomas multisistémicos que tiene la enfermedad. Hoy en día creo que no, por lo menos en mi concepto, no existe lo que es la fibromialgia sin hablar de neuropatía. Es un dolor neuropático, un dolor que es muy intenso y además con las características típicas del dolor neuropático, que ante el roce ya las pacientes presentan dolor, ya eso se llama alodinia. ¿Ah? Es un dolor generalizado que se acompaña habitualmente de sensaciones anormales, como puede ser hormigueo, pueden ser calambres, y bueno, y con otros síntomas multisistémicos que son infinitos. Incluso el diagnóstico diferencial con la fibromialgia es muy amplio. Y bueno, eso lleva también a que el clínico tenga que estar o tener presente siempre esta enfermedad ante algunos síntomas que de repente son inespecíficos. Y bueno, y después con respecto a cómo afecta esta pandemia a la fibromialgia, bueno, el grupo de pacientes con fibromialgia en general no está más propenso a tener el COVID ni a tener un COVID más grave o más prolongado. Pero las medidas de confinamiento, de aislamiento social,
aumentan un poco las cargas emocionales, porque muchas veces en la casa de las pacientes con fibromialgia, como pasa con los médicos, pasa con los familiares que no les creen los síntomas, piensan que están somatizando, etcétera, y bueno, esas cosas están bastante alejadas de la realidad. Obviamente esto aumenta las posturas inadecuadas, estar con el celular, estar en el sillón mirando televisión, etcétera, durante mucho tiempo, y eso hace que, o la telemedicina, o el teletrabajo, perdón, también lleva a posturas muchas veces complejas que a veces por más de 20 minutos a las pacientes con fibromialgia le genera mucho dolor esas posturas. Y también muchas veces lleva una dieta inadecuada, que a veces uno, estando todo el día en la casa, se tienta o agarra cosas o cocina cosas que no debería, etc. Ese es un poco mi concepto grande de la fibromialgia, y sin entrar en mucho detalle, y de cómo afecta un poco la pandemia actualmente. Muchas gracias, Martín, Miguel. Cecilia, ¿algún concepto Bueno, inicial que te buenos guste? días. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, yo me presento, pero digo porque yo me siento como que no soy de la casa, así que bueno, invitada, digo, supongo por la entrada que tenían de tan amorosa entre ustedes. Entonces, bueno, yo vengo de la psicología y vengo también mucho del área de salud mental, que ahora escuchándolos, me parece interesante poder como aportar capaz que esta mirada integral que decía Martín, ¿no? Sobre una dolencia y sobre algo que capaz que a mí me gustaría capaz que poder nominar de otra manera, que no fuera enfermedad, capaz que es un padecimiento, en el sentido de que a veces la enfermedad atrapa, y las palabras construyen también, ¿no? Sentidos, y también construyen derechos. Ahora que estaba la compañía de Argentina y ustedes también hablando de las posibilidades de tener una ley. Entonces, evidentemente, poder hablar de enfermedad trae algunos plus, por el sistema médico, ¿verdad? Por cómo está organizado y por las validaciones, no solamente a nivel nacional e internacional. Pero a mí me parece interesante poder empezar a hablar de otros términos, sobre todo porque yo no soy experta en fibromialgia, sí capaz que en otras dolencias que están asociadas, pero me parece interesante poder pensar que algo que no tiene cura, entonces capaz que no tiene sentido que uno lo llame enfermedad, ¿no? Porque pasa mucho con muchos cuadros, ¿verdad? Entonces, sobre todo para la persona, ¿no? En esto de lo que implica a veces un diagnóstico y una nominación que, bien decía Miguel, capaz que se arrastra toda la vida como una mochila, ¿verdad? Y capaz que desde la psicología también podemos pensar el uso de ese, a veces hacemos un uso secundario, ¿no? Le decimos a nosotros los beneficios secundarios de ante la incomprensión, poder presentar el diagnóstico y decir, bueno, esto me pasa porque estoy enfermo, ¿no? Entonces hay como dos usos. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, estaría bueno poder empezar a pensar que esto es un padecimiento que acompaña, ¿verdad? Que obviamente tiene sus miradas, como bien decía Martín recién, desde la medicina, desde la neurociencia, desde la psicología, desde el deporte, desde la gimnasia, o sea, desde muchas disciplinas que a veces no vemos y no entran, porque hay, bueno, evidentemente, por suerte, ¿no? Un desarrollo desde la medicina también del abordaje a estas problemáticas. Relacionándolo con la pandemia, yo creo que hay cosas que tienen que ver con este padecimiento que están muy relacionados, como bien también decía el compañero recién, a la calidad de vida, ¿no? Al poder, capaz que descentrarnos del dolor. Psicológicamente, muchas veces lo que vemos es que si nosotros nos centramos en el dolor, aumenta, ¿no? Y aumenta también ante situaciones de estrés, como decía recién también Martín, o aumenta ante situaciones que nos ponen ansiosos. Entonces hay algo que desde la psicología se puede aportar, pero desde otras disciplinas que tienen que ver a esto de convivir y controlar el dolor, ¿no? Porque si es algo que va a estar, y si es algo que además, bueno, ustedes sabrán mejor, ¿no? Pero hay, ¿cómo le dicen ustedes? Brotes,
Ahí está Brotes. Empuje, Cecilia. Empujes, perfecto. Sí, Brotes, está ahí, hay de todo. Entonces, en estos empujes, ¿no? Y que me parece que a veces se anuda con estas situaciones bien del estrés, de la vida cotidiana, de lo que tenemos que enfrentar. Bueno, hay algo que al empezar a cortarse las actividades y el poder encontrarse, ¿no? También empieza a aumentar otro tipo de sufrimiento que puede aumentar entonces el dolor, ¿no? Y por otro lado les quería traer, porque justo hablando con Claudia, justo salió, tiene no más de un año, estaba leyendo un libro que se llama La Sociedad Paliativa, ¿no? de este autor Byung-Chul Han, que me pareció interesante porque él, una de las cosas que decía es que vamos hacia la construcción de sociedades anestesiadas, ¿no? Y que en esa anestesia, además de la medicación y de toda la tecnología de la farmacología, bueno, hay un montón de cosas de las redes y la tecnología y cómo accedemos a un montón de cosas, ¿qué lugar le damos al dolor? ¿No? Y a mí me parece interesante esto porque en este momento de pandemia y de alejamiento y distanciamiento y un montón de cosas, capaz que el dolor también nos recuerda que estamos vivos, ¿no? Y me parece interesante esa perspectiva para ir amigándonos con el dolor, ¿no? Porque es como algo que yo entiendo que una cosa es lo agudo y un montón de cosas, pero me parece interesante poder también nada, ir pensando que hay algunas cosas que en este contexto se pueden haber recrudecido porque no había acceso a esta calidad de vida y a amigarse de otra manera, ¿verdad? Y otras, como bien decía Martín, que claro, que no empeoraron por esa situación, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, ese sería como el primer aporte. Muchas gracias, Cecilia, por tu aporte. Gabriel, buenos días. Nos gustaría conocer tu perspectiva desde la telemedicina, la telesalud. ¿Qué está aportando y qué tiene para aportar la telemedicina para como decía Cecilia, estos padecimientos o para las enfermedades en general? O como tú te parezca mejor denominarlo, Gabriel. Te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, espectacular. Perfecto. Yo les voy a dar mi concepto del punto de vista de la transformación digital que está sucediendo en el mundo, ¿no? O sea, poner en la mesa el concepto de las tecnologías de información y comunicación, lo que le llamamos vulgarmente como las TICs, que es tan parte de eso, la simulación mediante técnicas de realidad virtual, el tratamiento digital de imágenes. Todas estas cosas ofrecen nuevas oportunidades para mejorar los recursos, el alcance a los profesionales de salud, los que tenemos allí. Van a ser claves en el proceso de la transformación digital del sector, porque las TIC son fundamentales para el desarrollo de la sanidad futura y lo define como sustentable, sostenible, de calidad, personalizada, centrada en el paciente, ubicua y basada en la evidencia médica. Agrego que una parte nomás, o sea, para tener una comparación vulgar de todo esto y lo que pasó con la pandemia. La radio común y corriente tardó 38 años en alcanzar una audiencia de 50 millones de personas. Internet llegó a esa misma cantidad de ciudadanos en apenas 4 años. Y en solo 2 años Facebook alcanzó esa cifra. Hoy ya tiene más de 1.000 millones de usuarios. Y les comento otro dato, que en las últimas 2 décadas más de 100 millones de latinoamericanos se han integrado a la nueva clase media. No es menor lo que estoy diciendo, lo que está revolucionando también las economías de la región. Y uno de los sectores de impacto más vertiginoso, digamos, es el cambio en la salud.
El coronavirus, con respecto al coronavirus, lo miro desde el punto de vista de trabajo. Se trata de la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Los trabajadores y las empresas enfrentan una catástrofe en las economías, que no lo digo yo, lo dice Guy Ryder, que es el director general de la OIT, de la Organización Mundial del Trabajo. Pero así como les digo eso, también les digo que las nuevas tecnologías es una nueva oportunidad para trabajar. No estoy diciendo que estamos perdiendo puestos de trabajo con las nuevas tecnologías, sino que estamos logrando nuevas oportunidades, y si otro día me comprometo, les puedo dar las nuevas profesiones en la salud que hay a partir de la telemedicina, la telesalud, la salud digital. Hay beneficios. ¿Qué beneficio nos da la telemedicina, la telesalud, la salud digital? 1, mejora la accesibilidad. 2, el acceso a mejores prestaciones en salud. 3, reducción de traslados innecesarios de pacientes, de médicos. 4, optimización de los sistemas de atención primaria. 5, prevención de los episodios asistenciales. Después, una mejor utilización y aprovechamiento de los recursos. Capacitación continua para mejorar las prácticas. Apoyo clínico. Supera las barreras geográficas. Conecta a usuarios que no están en el mismo espacio físico y utiliza varios tipos de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y yo diría que promueve mejoría en los resultados de las acciones sanitarias. Porque tenemos que tener en cuenta, y esto es lo último que les digo, hacia dónde va la medicina. Y esto es donde nos tenemos que ubicar. La oferta de estudios complementarios y de alta tecnología crece enormemente, rápidamente. Hay presión sobre el médico para su utilización. Hay una aceleración del conocimiento que obliga a la constante formación y actualización del profesional. El médico clínico y de atención primaria es el principal administrador de los recursos en salud. Y entonces esto significa un desafío para todos los. El 80% de los pacientes googlean cuando tienen un problema de salud. El 55% de esos pacientes van al médico y el 60% consultan con amigos y familiares. Todos estos datos los tengo de un estudio de investigación que hicimos con la Oberta de Cataluña, la Universidad Oberta de Cataluña, universidad referente para la OMS en salud digital. Hay que ver también en este marco de realidad que damos que los médicos desalientan. En este momento los médicos desalientan la consulta en Internet. Pero también hay una recomendación de links por parte de los médicos. ¿Qué quiere decir esto? Es que debemos capacitar a los pacientes en la alfabetización de la salud, en lo que es la alfabetización de la salud, la nueva alfabetización de la salud. No es entrar en Google y ir al médico diciendo, mire, a mí me duele el dedo gordo, entré en Google y tengo un síndrome de no sé qué. No, Google no son las páginas de los médicos más promovidas. Quiere decir esto, en resumen, que las nuevas herramientas, con el objetivo de... la telemedicina, la telesalud, la salud digital, son las nuevas herramientas con el objetivo de mejorar la calidad de atención. Que la historia clínica electrónica es una gestión administrativa electrónica de los pacientes que va a traernos la receta médica, la gestión de imágenes, etcétera, y que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un facilitador. No estoy acá promoviendo la telemedicina que sustituya a los médicos, no. La tecnología no es un fin
en sí mismo, sino un facilitador para lograr el objetivo primario de garantizar el derecho a la salud y brindar la asistencia de la mejor y mayor calidad. Gabriel, estupendo. Me quedo con esto último, que la telemedicina y la telesalud no son un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de una mejor atención. Eh, Hablaste, bueno, de salud digital, de Google, del primer nivel de atención, hacia dónde va la medicina. Y volviendo un poco hacia Miguel y hacia Martín, habiendo escuchado tanto a Gabriel como a Cecilia, ¿cómo valoran la situación actual de la atención de los pacientes con fibromialgia? ¿Dónde estamos parados a nivel de los prestadores, tanto públicos como privados? Tema de protocolos de atención, ¿hay, no hay? Lo que sucede en el mundo sucede acá también en nuestro país. Digamos, de algún modo que nos transmitan las coordenadas de dónde estamos parados en materia de atención y cuidados. Los escuchamos, Miguel, Claro, Martín. esto fue una bomba que nos cayó en la mitad del camino. Estamos en un mundo con nuestras diferencias y cosas, con el advenimiento de nueva tecnología. De repente se nos apareció a principios del año pasado, en marzo, una situación de un nuevo orden, un nuevo relacionamiento. Y nos cambió totalmente el ejercicio de la medicina. Yo hace un año y 2 meses que el 80% de mi comunicación con los pacientes es telemediada, teléfono básicamente. Y como dijo, escuchando a Antonioli recién, claro, mi primera instancia era el rechazo a la tecnología. Y entonces, porque veníamos de las clínicas donde si no tocabas y veías al paciente en directo, era un pecado capital. Yo soy un tecnomigrado, de alguna manera. En el paso del tiempo, he aprendido a ejercer la medicina de otra manera. Empecé a comunicarme, empecé a usar los medios visuales, las conferencias con videollamadas. Y de alguna manera logré que este momento se generó un nicho de comunicación que es vital en casi la mayor parte de los pacientes. Tenemos pacientes de distintos tipos. El fibromialgico es un paciente que necesita básicamente el oído y que lo miren. Lógico, que no hay nada que cambie la relación del encuentro personal. Cuando el paciente es conocido personalmente se me hace más fácil, pero igual, en este momento de situación difícil, solamente prestar oído a una persona que está llena de dolores y que el cuerpo es una mochila de plomo es muy importante. Entonces, como dice el doctor, la telemedicina viene para quedarse. La pandemia lo que hizo fue acelerar la innovación de las futuras tecnologías. Yo pienso que hay un antes, un durante y un después de la pandemia con respecto a la telemedicina. La telemedicina nos va a mejorar la accesibilidad y el encuentro de los pacientes. La comodidad evitará traslados, la inmediatez. Yo el otro día calculaba que con 4 trabajos por día en distintos lugares de Montevideo tenía 2 horas de traslado entre uno y otro a lo largo del día. Ahí hay un ahorro de tiempo. Los pacientes, en algunas consultas que son de refuerzo, podrían ser bien telemediadas. Entonces creo que viene un modelo híbrido de gestión posterior. Lo que, en definitiva, como primera instancia, mejora la accesibilidad y el encuentro con los pacientes. Yo también veo en la telemedicina una oportunidad de cambio y una oportunidad de innovación. Lógicamente que la tecnología nos va dando cada vez más herramientas donde la virtualidad se va a hacer casi la constante. Y no hay que resistirse a los cambios, ni quejarse, sino metabolizarlos y buscando el bien común. Accesibilidad, inmediatez, menos tiempo en traslado para el paciente y para el médico. Yo creo que es un cambio que tenemos que empezar a metabolizar. Martín, por favor. Bueno, primero que nada quería hacer referencia a algo que dijo Cecilia y con lo cual no estoy tan de acuerdo. Primero porque ella habló de ver esto como un padecimiento, como me pareció que las palabras que utilizó fue amigarse con el dolor, etc. Yo como médico científico tengo que, si el paciente tiene dolor, tengo que buscar, estudiar, ver por qué tiene el dolor y iniciar una línea de investigación en búsqueda de mitigar ese dolor. Esa es mi obligación. Entonces, en este sentido, yo en octubre de 2019 estuve en la Ciudad de México un mes
haciendo una pasantía en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez, que tiene un sector de reumatología, donde el doctor Manuel Martínez Lavín, referencia mundial de fibromialgia, trata a las pacientes con fibromialgia. Y el doctor Martínez Lavín ha hecho algunos estudios muy interesantes. Entre ellos ha hecho estudios en los que estudia unos ganglios que se llaman ganglios de las raíces dorsales, los cuales, obviamente, en modelos animales, ¿verdad? No en seres humanos. Entonces, ¿qué pasa con estos ganglios de las raíces dorsales? No quiero aburrir, pero a lo que voy es que esos ganglios están muy alterados. No solamente están muy alterados, sino que la cronicidad de la alteración de esos nervios hace que los nervios periféricos estén modificados. Por eso yo digo que la fibromialgia es neuropatía, porque hay una verdadera afectación de los nervios periféricos. Que esto el doctor Martínez Lavín lo investigó, incluso hizo biopsias de piel en pacientes con fibromialgia, o sea, funcionó la piel, obtuvo un trozo de piel y investigó la cantidad de fibras nerviosas que había en ese lugar. También investigó con un microscopio en el ojo, porque en el ojo es donde hay más fibras finas del todo el organismo. Entonces es el lugar para observarlo. Ahí hacer la punción es un poco más difícil, pero con un microscopio se puede observar bien esas fibras. Y descubrió que esas fibras en el ojo también están muy reducidas y alteradas. Entonces, acá estamos hablando de un dolor neuropático. Es verdad que el 60% de las pacientes tienen depresión y no es solamente esta neuropatía, sino que la depresión también lleva a dolor y lleva a otros trastornos. Pero en estos ganglios hay algunos, no quiero ser muy científico a la hora de hablar para que no se entienda, sino quiero que me entiendan. Hay unos canales de sodio que están en estudio, o sea que nosotros como médicos y científicos podemos tener una esperanza en un futuro de que esos canales de sodio sean una futura intervención terapéutica. La idea nuestra es que las pacientes con fibromialgia tengan un abordaje multidisciplinario. Seguramente en un futuro va a ser el neurólogo también parte importante de este equipo, ¿verdad? Incluso quizás sea el principal. Pero como hoy en día los diagnósticos diferenciales son con lupus, con Sjögren, con esclerodermia, con otras enfermedades autoinmunes, el reumatólogo es el que mejor puede diferenciar la fibromialgia de estas otras entidades. Entonces, nada, decir eso para crecer, porque además cuando uno no opina igual que el otro, está bueno decirlo y que se sepa, porque me parece que es fundamental llegar a que estas pacientes corten con su dolor. No sé, Miguel, que te vi levantando la mano, si querías agregar algo. Estoy de acuerdo porque lo que vos estás trayendo es un cambio revolucionario en el paradigma de la fibromialgia. Hasta hace poco era una patología de acción central del núcleo índice de la base. Era una patología neurológica central donde no lo estudiamos. Y vos la estás llevando a que es una patología de la periferia. Cambia sustancialmente la enfermedad. Segundo, hay un sustrato anatómico que hasta ahora no teníamos, y un sustrato anatómico que pronto va a ser medible. Tercero, hay un modelo fisiopatológico que puede cambiar y que va a ser médico de la medicación. Entonces está generando un nuevo cambio. Y lo otro, que cada uno ve su tema. El tema es que llega una persona que sufre en forma crónica, es una persona que está limitada y que está deprimida. Ahí el abordaje psicológico es fundamental. Lo que vos estás dando es un poco el paso adelante, el futuro, y estás dando una luz de esperanza a los nuevos pacientes. Eso es todo en terreno de investigación. También es cierto que hasta hoy lo que decía Cecilia era una no patología para mucha gente. Muchos colegas no nos creían a nosotros. También es cierto que para nosotros es un diagnóstico diferencial de altísima frecuencia. Muchas veces nos llegan pacientes etiquetados como autoinmunes y no son autoinmunes, es fibromialgico. También es cierto que está sobreevaluada por algunos médicos e infravalorada por otros. Y lo otro, no es valorada por los sectores administrativos de los estados de salud. No nos creen, a veces a nosotros, que vemos pacientes con fibromialgia, no nos creen nuestros empleadores, no nos creen nuestros colegas. Entonces,
lo que estás logrando con este modelo es que logremos credibilidad. La credibilidad de la patología, y yo digo patología porque es la forma como se nuclean, es un síndrome que no tiene cura, pero tampoco tiene cura la artrosis, tampoco tiene cura la artritis reumatoidea, tampoco tiene cura el lupus. Entonces la reumatología es una enfermedad en desafío. Y créamelo, cuando yo empecé a estudiar reumatología pensé que al final de mi carrera iba a tener más soluciones. Y hoy lo que tengo es pasar una carrera de posta a alguien más joven para que siga encontrando caminos, porque pasaron casi 40 años buscando la cura de la artritis, buscando la cura de la osteoporosis, y seguimos persiguiendo utopía. Pero nos sentimos bien a través de esto. La fibromialgia llega a la reumatología en los años 70 como estructura tal, pero fibromialgicos hubo toda la vida. Antes los etiquetaban de histéricos, antes de locos. No, es una desadaptación del comportamiento humano. El fibromialgia tiene una capacidad intrínseca de no saber gozar de la vida. El no saber gozar de la vida, de alguna manera, con inmunomoduladores, llega a la periferia o al centro, y entonces lo que tiene que hacer el fibromialgia es aprender a gozar de la vida. Ahí sí el psicólogo es importante, porque una vida rígida y llena de peso es importante, pero el peso hay que aligerarlo a veces, porque si no te aplasta. El fibromialgia se llena de pesos y no la aplasta. El último paciente que vi, le pregunto, ¿qué hace usted, qué hizo por usted en todo el día? Trabajar. ¿Y qué hizo? Seguir trabajando. ¿Y cuándo gozó? No saben gozar de la vida. Entonces, eso es lo que un poco es lo que a veces llamamos psiconeuroinmunoendocrinología, el comportamiento, cómo lo metabolizo. Ahora aparece un sustrato periférico que esa línea de investigación de Lavín me parece fascinante, me cambió mi estructura, y ahí tenemos un camino para seguir logrando éxitos. Yo creo que es una patología que hoy empezamos a tener un sustrato, pero que la línea de abordaje será interesante. Hoy tenemos una psicóloga que nos ayuda, telemedicina que nos mejora el sistema, y creo que el mensaje de esto es ir aunando una situación, una legista que dice, mire, conviene legislar en el tema, hay que seguir trabajando, hay que generar, entonces, cada vez tiene más credibilidad eso que se llama fibromialgia, que para mí es una patología y que es un estilo de mal aprendizaje de la vida, que tiene que haber un concepto de abordaje psicológico para reaprender a vivir la vida, de alguna manera, para hacerla la vida un poco donde el 10% del placer tenga lugar en la vida de las personas. El día que Gracias. el paciente aprenda a tener placer, va a empezar a mejorarse también. Gracias, Miguel. No. Gracias, Miguel. Martín, ¿quién soy si no trabajo? Cecilia, desde la perspectiva de la salud mental, ¿qué tenés para decir, bueno, sobre estos enriquecedoras Sí, apreciaciones de Martín bueno. y de Miguel? No, primero está buenísimo poder debatir y me parece que esto que trae Martina hay como, nada, solamente una aclaración, derecho al dolor, o el derecho también viene de todo lo que tiene que ver con el derecho al alivio, pero en realidad no es, te duele y no me importa, o te duele y no me investigo, o no desarrollo como ciencia. Nos ha pasado muchas veces que en esto del alivio hay gente tan medicada, ¿verdad? O tan bombardeada que pierde calidad de vida. Entonces, cuando decimos derecho al dolor, tiene que ver con, por lo menos, amigarnos en el sentido de que uno en algún momento como usuario tiene que poder elegir, ¿verdad? Entre estar totalmente anestesiado, como decíamos hoy, o bancarse un poco algunas veces algunos de estos malestares que genera para poder tener una calidad de vida, digamos, que permita funcionar, porque me parece que a veces tiene que ver con los tratamientos y los abusos de algunos tratamientos. Y me encanta, Miguel, porque me parece que hay algo que vos traías ahora que compartimos con la historia de la psicología. Vos decías recién ahora, lo de no, se pensaba que era histeria, se pensaba cuando no hay un registro físico, ¿no? Porque en general desde la medicina esa es la evidencia, digamos, que permite, o desde la salud. En la historia de la psicología pasó lo mismo. Imagínense esto de que nadie creía que había inconsciente, nadie creía que había manifestaciones que no tenían que ver
el cuerpo, sino con la mente, ¿no? O sea, también compartimos eso con la psiquiatría. Entonces, este derrotero muchas veces que decía Miguel recién, de ir en busca de un diagnóstico, muchas veces también es parte de estas historias que lo asemejan mucho con la historia de la locura, ¿no? De no me creen. Entonces me parece que eso también es importante porque ¿qué es lo que uno, cuando dice el derecho al dolor, no, por eso vuelvo, no está diciendo, ay, qué bárbaro, nos duele y no me importa, no, porque el dolor nos hace sentir vivos, nos hace molestar, nos hace decir, pucha, otra vez, pensé que se me había ido, y nuevamente un empuje, ¿no? Estamos como totalmente oscilando, lo dije bien ahora lo del empuje, pero estamos oscilando permanentemente entre creer, la ilusión de que no me va a pasar más, ¿verdad? La negación, obviamente, y luego la realidad que es otra vez. Entonces, en realidad tiene que ver con esto, con conocerse, ¿verdad? Y con aceptar algunos grados de que ese dolor siempre va a estar, por lo menos en este tipo de cosas. Y que uno como usuario, en eso me parece que también, por lo menos, yo he estado mucho en poder defender los derechos, en este cambio también de paradigma en relación a donde el usuario está en el medio, donde el usuario pueda tener alternativas y también pueda elegir. Y muchas veces pasa que el poder médico arrasa sobre eso, porque como tiene razón, sabe lo que hay que hacer, y la otra persona está desesperada, ¿verdad? Nos podemos someter a algunos tratamientos donde capaz que tenemos que poder evaluar también, y no tanto solo meternos. Nada, era eso para poder pensar, ¿no? Porque si no es como que también las personas pierden poder en ese proceso. ¿Cómo vamos también generando que el médico pueda tener sus terapéuticas, no se fueran equipos interdisciplinarios, etcétera, a dar respuesta, pero a la vez empoderar a las personas? Hoy decían en teleeducar, ¿no? Telemedicina, decía el compañero, teleeducar. En realidad tenemos todo un trabajo que tiene que ver con educar, ¿no? Pero educar también en derechos, a todos, a los médicos, a los usuarios, a los psicólogos, etcétera, ¿no? Y eso me parece que tiene que también ser parte de las discusiones de este cambio que ustedes están notando, que evidentemente la pandemia aceleró con la presencia de las nuevas tecnologías, ni que hablar, pero también nos cuestiona las disciplinas, y las disciplinas también tenemos que poder decir, bueno, sí, no somos dioses, o vamos por acá o vamos demostrando por allá, ¿no? Me parece que es un buen momento también para cuestionar prácticas. En ese sentido me parece que era por ahí. Cilia, muchas gracias. Claudia, estás levantando. Ahora ya volvemos, Miguel, por favor, que Claudia había levantado la mano y quería comentar algo. A mí me gustaría, estoy reflexionando mucho sobre lo que están compartiendo los compañeros de la mesa, Cecilia y los demás profesionales. Y me gustaría, cortitísimo, desde la perspectiva de la paciente, del paciente, hacer una acotación, ¿no? Nosotras nos sentimos, bueno, primero, desde el momento que somos mujeres, que vivimos con esta patología tan compleja, que me encanta lo del padecimiento, esto es personal, no hablo en nombre de todas, pero me encanta lo de las palabras, ¿no? De los significados. Me gusta el padecimiento y no tanto la enfermedad. Vivimos con este padecimiento toda nuestra vida. Sabemos cuál va a ser, no tenemos un pronóstico, pero sabemos que nos va a seguir acompañando. Muchas veces nos vemos vulneradas, no solamente por el descreimiento de médicos, médicas, equipos de salud, malos tratos administrativos, malos tratos en puertas de emergencia, que eso es una cuestión de todos los días para las personas no para todas, pero para muchísimas de las personas con fibromialgia. Vivir con dolor, bien decía Cecilia, nos hace perder el eje. Nosotros perdemos el control de nuestra vida cuando vivimos con dolor. Lo decían todos, ¿no? O sea, que lo compartimos. Perdemos el eje, perdemos el control de nuestra vida y pasamos a ser una hoja en la tormenta si no agarramos las riendas. Que es algo que desde la psicología podemos hacer. O sea, con el apoyo terapéutico podemos hacer, y
teniendo para nuestra enfermedad un abordaje integral, ¿no? Que eso es fundamental, el abordaje integral desde, por supuesto, la medicina, también medicinas alternativas o complementarias, sobre todo complementarias. Nosotros, los doctores saben que nosotros estamos en el camino del tratamiento con aceite de cannabis también, que es muy bueno para el manejo del dolor. El ejercicio físico, la nutrición, pero fundamental, poder sentir que nosotras tenemos las riendas y que participamos en las decisiones y que no estamos siendo sujeto de tratamientos sin poder también decidir y estar informadas y eso. Y compartir con el médico, con la médica, las decisiones, ¿no? Creo que la decisión final tiene que estar en el paciente, la paciente. Creo que tenemos el derecho y la obligación, no solo el derecho, la obligación. El otro día en la charla que nos daban estos abogados en la Alianza de Pacientes nos hablaban de que la Constitución, en su artículo 44, habla de la obligación de la persona de cuidar su salud. Bueno, ok, nosotras como pacientes, con derechos y con obligaciones, reclamar esa postura empoderada de decir, bueno, ok, ¿quiero yo que me den morfina? No quiero. O sea, ¿cómo quiero yo vivir con él? ¿Cómo quiero transitar este dolor? ¿No? O sea, como tomando las riendas y diciendo, ¿cómo yo quiero transitar mi enfermedad? Bueno, doctor, mira, yo vivo así mi enfermedad. ¿Me acompañás? ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Soy responsable de lo que hago también, ¿no? O sea, soy responsable de que no quiero que me administren tal medicación, qué alternativas tengo. A eso voy, ¿no? O sea, nosotros como pacientes poder sentir que ustedes nos acompañan en este padecimiento que tenemos. Y desde la psicología, por supuesto, encontrar esa pata fundamental que nos permite estar en eje y tener el control de nuestra vida. Era eso que me parece que a veces se habla de nosotras y tenemos nosotras también que dar nuestro punto de vista. ¿Qué tiene el paciente para decir, Claudia? Sería, ¿cuál es la algo así. En el día a día, ¿no? En el segundo a segundo. Perdón. Por favor, a los que ingresaron y tienen el micrófono abierto, por favor, siléncienlo. Ahí, bueno, ahí lo hice yo. Miguel, estabas levantando la mano. ¿Querías hacer algún comentario? Sí, básicamente apuntaba a lo que decía Cecilia. Estaba viendo que cada vez más, desde el punto de vista de los médicos, se trabaja en lo que se llama decisión compartida. Por ejemplo, yo trabajo mucho en PANLAR, la liga de la que yo pertenezco. PANLAR promueve la asociación de pacientes. De PANLAR nació la Liga de Pacientes Latinoamericanos. PANLAR promueve el encuentro anual de pacientes con un congreso anual de pacientes cerca del paciente. PANLAR promueve el programa Juntos, pacientes y médicos, buscando target en los intereses de la enfermedad reumática que sea. Entonces creo que sí, cada vez más hay que trabajar en el tema de decisión compartida. El médico tiene que ser como un asesor en salud. Y como dijo Cecilia, yo los acompaño al paciente en su sufrimiento, lo asesoro y elegimos, le ofrezco las soluciones y entre los dos aceptamos la solución y nos hacemos responsables del atendimiento. Entonces creo, decisión compartida, responsabilidad compartida, asesoramiento al paciente y sobre todo lo más importante es acompañarlo mientras el paciente me elija. Gracias. No, gracias a ti, Miguel. Pensando en todo esto que venimos conversando y habiendo hablado de la situación actual, dónde está la atención de los pacientes, ¿cuáles creen que son los desafíos de cara al futuro en materia de atención? Pueden retomar obviamente lo que venimos hablando y si lo pueden también integrar a esta pregunta, fenomenal. Martín, te veo que has levantado la mano, te escuchamos. Sí. Los desafíos, primero, estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo con lo que dice Miguel y lo que hablaba Cecilia. Vivimos en una polifarmacia impresionante. Primero que nada, pienso que las pacientes con fibromialgia requieren un tiempo en la consulta grande, porque tienen un montón de síntomas, hay que ver y estudiar bien todos los síntomas y a veces es muy complicado primero cuando se desconoce, porque hay muchos médicos que no la conocen bien en la enfermedad, entonces, al ser compleja, también como que
todo siempre uno lo que es complejo no entiende, como que le cuesta un poco y le da la espalda. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ese abordaje, esa decisión compartida, y sacar, incluso mi pensamiento es que todo lo que tenga que ver si bien hay algunos fármacos que vienen bien, algunos, pero lo ideal sería no usar ninguno o prácticamente ninguno. Incluso allá en México, eso no me lo contó nadie, lo vi yo. Cuando estuve en México hice una pasantía por el Instituto Ramón de la Fuente, que es un instituto de psiquiatría, y ahí la doctora Marisabel Barrera hace un abordaje de la fibromialgia, educa a la familia, hace encuentros con la familia de los pacientes, entonces, y ese abordaje es muy bueno, las hace sentir muy bien a las pacientes. Y yo creo que el desafío nuestro es lograr que en Uruguay lleguemos a algo muy similar para lograr que las pacientes uruguayas, y digo las pacientes, siempre aclaro, porque también hay hombres, los pacientes en general, creo que merecen los uruguayos y uruguayas también un tratamiento muy similar para poder estar mejor. Y bueno, y lo que hablé del estudio de los ganglios y demás, también tendremos que hacer estudios nacionales para ver si logramos llegar a un tratamiento más prometedor también en el futuro. Gracias, Martín. Me han dicho, Claudia me comentaba también el concepto de diagnóstico temprano. Vos decías, Martín, lo de atención integral. Y quiero darle la palabra a Magalí Oliva, que hace rato, Magalí, disculpas que no te di la palabra. Te escuchamos. Estás muteada, Magalí. Bueno, comparto en todo aspecto lo que han dicho hasta ahora, pero el tema del diagnóstico temprano es fundamental. A mí me tocó pasar por un diagnóstico no errado, pero un diagnóstico, digamos, que no me llevaba al diagnóstico fibromialgico en su momento, porque se manifiesta como una hernia de disco. Cuando estuve tratada con muchos opioides, y ahí es donde coincido con mucha gente que hablan de los fármacos, en donde yo estaba completamente dopada. ¿Se cortó? La perdimos. Yo pensé que era yo, no, Magalí, perdimos. No, perdimos la conexión. Ahí va, ahí volvió, ¿no? Magalí, se cortó la conexión, ¿podés retomar, por favor? Sí. Mi primer diagnóstico fue Magalí, bueno. Ahí. Capaz que puede apagar la cámara. Capaz que a veces apagando la cámara. Buena idea, Cecilia, ahora porque consume mucho ancho de banda. Ahí sí, está. De banda, exacto. Díganme si me escuchan. Sí. A ver ahí. Bárbaro. ¿Ahí? Escuchamos. Bueno, el tema del diagnóstico temprano es fundamental, porque pasamos por tantos médicos al principio, porque se manifiesta tan difusamente esta enfermedad, que vamos de diagnóstico en diagnóstico probando remedios que nos hacen mal o terminamos más enfermas todavía. El reumatólogo, por excelencia en estos momentos, es el profesional idóneo. A mí me trató primeramente un traumatólogo. Llegué a probar hasta morfina. Sinceramente, acá en Argentina, la fibromialgia se está tratando de manera poco integral, y es un gran desafío para nosotros que la fibromialgia sea tratada como una rama de la medicina integral, con psicólogos, psiquiatras, reumatólogos, traumatólogos, neurólogos, porque los neurólogos tienen muchísimo que ver en este tema, dado las nuevas informaciones y las nuevas investigaciones, donde se trata más que nada de que es un trastorno neurológico. Entonces tenemos que darle batalla y empezar a educar a los profesionales de la salud y a los pacientes que tienen sus derechos. Nosotros tenemos acá en Argentina la ley del derecho del paciente, y que podemos elegir el tratamiento que sea más adecuado
para nosotros. No sé si tienen ustedes algo equivalente allá en Uruguay. Pero hay que tratar de evitar de ser conejito de indias. Eso es lo que me parece lo más importante, y tratar de llegar al diagnóstico primario. Yo creo que el más capacitado en este momento es el reumatólogo. No sé si el aporte es válido. Gracias, sí. De instancia, Sí. Pero el diagnóstico... Es válido, Magalí, por supuesto. Muchas gracias. No fragmentar la atención, el abordaje integral. Rescato algunas de tus palabras, Magalí. Julio Balbi, has levantado la mano. Estás muteado. Por favor, ahí. Sí, te escuchamos, ahora Julio. sí. Ahora sí. Un comentario breve porque no quiero acaparar nada. Me parece perfecto todas las cosas que han dicho. Quería contribuir solamente con una cosa, que nosotros que hemos tratado muchos pacientes, avalando un poquito lo que decía Martín, que el paciente con fibromialgia necesita mucho más tiempo que lo habitual. También cuando termina una consulta con un paciente fibromiálgico, por lo menos a mí me pasaba, yo quedaba muy agotado. Pero ese agotamiento se me pasaba enseguida cuando el paciente se iba y me brindaba una sonrisa, porque quería decir que algo habíamos conseguido. Solamente era ese aporte que a mí me parecía desde el punto de vista clínico muy importante, porque rescata la empatía entre el profesional que trata al paciente que sufre. Nada más era ese aporte solamente. Gracias, Julio. Sí, la calidad de la atención, la empatía, la humanización. Me parece que has puesto un tema crucial sobre la mesa. Y pensando en esto de los desafíos de lo que hay hoy, de lo que hoy tenemos en materia de atención a la salud y de cara al futuro, Gabriel Antoniol, te preguntamos, ¿qué tiene para aportar la telemedicina, la telesalud? ¿Hacia dónde crees que podríamos ir y mejorar lo que hoy tenemos en nuestro sistema sanitario? Te escuchamos. Gracias. Les pido disculpas, esta va a ser mi última participación porque entro en una videoconferencia los sábados con la Red Iberoamericana de Salud Digital. Con respecto a lo que tú decís, Agustín, yo creo que las nuevas tecnologías son claves para combatir todas estas enfermedades raras también, porque poco a poco las personas que se encuentren en todo el espectro de la enfermedad o de la ¿cómo es que dijeron? Padecencia, me gustó eso, van a haber plataformas digitales con el fin de rehabilitar funciones alteradas, pero no solo eso, sino que van a estimular las capacidades de autoestima. Yo estoy seguro de que pronto va a pasar eso. Creo que la unión entre la medicina y la ingeniería, de alguna manera, como carrera nueva, la ingeniería médica o la medicina en ingeniería, qué sé yo, no sé cómo se va a llamar, pero va a existir y es un fenómeno que también vamos a tener en el futuro en la educación. Los cambios de los sistemas de educación para la medicina, para la ingeniería. Pero no me quiero quedarme con que estas plataformas van a mejorar sobre todo la calidad de vida de los pacientes y también no solo en el aspecto psíquico, físico, sino también en el aspecto físico. Por último, decirles que, como le gusta a Agustín, supongo bien clarito, los cambios en el entorno. El resumen de los desafíos o cambios en el entorno, siempre decimos, es una amenaza o una oportunidad. En este caso, el cambio en el entorno me parece que es una oportunidad, que tenemos que abrazarnos al cambio, que tenemos que subir los peldaños de esa escalera del cambio uno a uno, que la tecnología no es buena ni es mala, también tenerlo como resumen, que las máquinas no tenerle miedo, porque las máquinas amplían nuestras capacidades
y no compiten con nosotros. Y siempre el cambio es bueno para los que están preparados y dispuestos a cambiar. Y por último, el médico. El médico es insustituible. Y me sumo a Miguel, la empatía, la transferencia. No es que siempre los tenga que ver por telemedicina. No. Va a haber un momento que es necesario verlo, tocarlo, mirarlo a los ojos. ¿Tá? Pero hay un montón de repetir medicamentos, seguir un tema de rehabilitación, en fin, todas esas cosas hoy se pueden hacer con máquinas. Quiero agradecerles a todos, quiero pedirles disculpas, pero no tengo... los sábados a partir de las 10 dirijo todo esto que es la red, que en algún momento les voy a pedir que intervengan, porque es muy importante esta cantidad de gente que tenemos en toda Hispanoamérica, y poner sobre la mesa el tema de ustedes. Gabriel. Gracias a los organizadores. Sí. Solamente para trasladarte, sé que te tenés que ir, para trasladarte inquietudes que aparecieron en el chat y que compartimos, y es que por supuesto que lo que vos estás hablando de seguimientos, de repetir medicamentos, de hacer un seguimiento de una rehabilitación, las plataformas son fantásticas, pero siempre teniendo presente que no es insustituible el vínculo interpersonal, que es insustituible el poder intercambiar también a través del lenguaje corporal, de la mirada, etcétera. Por un lado. Por otro lado, comentan compañeras que es absolutamente real, como docente doy fe que es así, el tema de el manejo de la tecnología, del contar con la tecnología y de contar con espacios adecuados para tener las consultas, que son variables que no podemos dejar de tener en cuenta, que me imagino que ustedes las tendrán presentes, pero es fundamental como pacientes insistir en eso, en que no es, te hablo desde el celular, muchas veces no tenemos el ámbito familiar, por ejemplo, ¿no? El lugar, el espacio físico, la calma, la tranquilidad, o la alfabetización en salud también, como para comprender. Imagina que si a veces una persona no entiende lo que le escribe el médico cara a cara, qué difícil puede llegar a ser entender una indicación por teléfono. Te lo tiro como inquietud porque estaría bueno que podamos tener un encuentro en algún momento directamente con ustedes, ¿no? Totalmente de acuerdo, estamos a las órdenes. La Sociedad Uruguaya de Telemedicina y Telesalud, que en definitiva quedó así el nombre, pero ya a esta altura es de salud digital, tiene todo esto. Y te agrego a lo que tú dijiste del WhatsApp, porque es muy importante. Nosotros el 3 de junio, esta Sociedad Uruguaya de Telemedicina organiza, y que los vamos a invitar a todos, organiza una actividad en la que le invitamos a todas las instituciones de salud del Uruguay a que en 20 minutos puedan contarnos cuál de todas las herramientas realmente están siendo utilizadas en su mutualista, en su institución de salud. Por decir algo, porque va a haber públicas, va a haber privadas, emergencias, del interior, de la capital, seguros, etcétera. Gracias. Queremos, para un minuto más para contestarle. Dijiste lo del WhatsApp. Tengo tanta cosa para decirte, pero dos cosas voy a decir. Lo del WhatsApp. Nosotros, es increíble, pero es verdad. Esas instituciones, seguramente la mayoría de las instituciones nuestras están usando WhatsApp y están usando teléfono. Están mal. Y la ley lo dice. La ley que nosotros ayudamos a los políticos a redactarla, que no inventamos nada, porque tal vez lo que hicimos fue sacar lo mejor de cada uno de los otros países y ponerlo a criterio de la adaptación de Uruguay. Pero la sociedad, por ejemplo, de medicina rural, que es amiga desde hace 9 años, que está o más, desde que se integró la Sociedad de Medicina, de Telemedicina, siguen usando el WhatsApp, porque no tienen otra aplicación.
en el interior y en el interior profundo siguen usando WhatsApp. Eso está mal, está penado por la ley. Uno. Lo otro que dijiste y que estamos en eso, es la ciberseguridad. La ciberseguridad en la historia clínica electrónica, la ciberseguridad en todos los datos del paciente, la confidencialidad de todo eso que es la historia clínica electrónica. Y digo más todavía que también estamos pensando en la calidad. No, el 3 de junio también va a participar UNIT, le vamos a dar un espacio a la UNIT para que hable, porque este tema de telemedicina y salud digital se mete en el ámbito de la calidad y va a tener ISOs, y cada una de las instituciones que quiera usar telemedicina va a tener que cumplir esas ISO para poder salir. O sea, darles a todos, lo que quiero transmitirles a todos ustedes, primero, que estamos a disposición de lo que sea, y cuando quieran hacemos una cosa más grande y solo específica de lo que es salud digital. Y segundo, decirles que estamos tratando de que todo eso sea de calidad, sea una medicina de calidad, de seguridad y centrada en el paciente, que eso va a ser de cada uno, porque cada uno es dueño de su salud, de cuidarla y de hacer lo que quiera con su físico, con su cuerpo, con lo que sea. Nada más, disculpen y que tengan un buen día hoy y gracias por todo. Te tomamos la palabra, Gabriel, te tomamos la palabra de hacer una actividad específica con nuestra asociación de organización de pacientes y ustedes. Tenemos mucho para preguntarles. Dale. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Chao, Agustín. Buena Chao jornada. a todos. Gracias igualmente. Habiendo escuchado a Gabriel sobre la tecnología, sobre todos los desafíos que nos está presentando la tecnología en relación a la atención sanitaria, me surge la pregunta para ti, Cecilia, el verbo que se me ocurre es cómo integrar, cómo equilibrar tecnología y lo humano de la atención sanitaria, que tiene que ver con el cuidado, con la sensibilidad, con esto que se decía, mirar los ojos, tocar, escuchar, cuando por todos lados escuchamos esto, ¿por qué un médico me atiende 10 minutos, 15, o no tiene tiempo para mí? ¿Cómo equilibrar tecnología y lo humano? Porque en definitiva somos eso. ¿Qué tenés tú para decir al respecto? Está bueno esto que vos traías hoy. Yo creo que el equilibrio tiene que ser por el factor tiempo, porque capaz que vos traías hoy, ahora recién decías, ¿no? O sea, muchas de las quejas tienen que ver con el poco tiempo. A mí me parece que, en mi caso particular, yo estoy haciendo las dos cosas, y me parece fundamental algunas cosas que traían en el chat. Cuando uno define presencial, verse con alguien, obviamente con las medidas protocolares, tiene que ver porque las personas no tienen las condiciones en la casa, por ejemplo, ni de privacidad, ni nada, ni siquiera a veces, nada, privacidad. Yo creo intimidad también en esto de que algunos no tienen por qué querer mostrar su casa tampoco, ¿no? O sea, en ese sentido también lo decía. Entonces me parece que ahí en esto que me gustó mucho lo de Miguel, cuando decía, si podemos ir hacia un paradigma y hacia una salud donde los acuerdos sean lo que primen, ¿no? También lo tendría que ser. El tema acá, que me parece fundamental, es que por un lado está como que queda invisibilizada la actividad privada, ¿verdad? Y queda solamente lo del sistema, que muchas veces el sistema termina siendo muy perverso en relación al uso del tiempo, ¿verdad? Que a veces hasta está está establecido 12 minutos por paciente, por ejemplo, porque el sistema lo que quiere es producir y atender cada vez más. Y hay un tema tiempo, que ustedes saben muy bien, que entonces atenta contra el sistema. Capaz que ahí hay una cosa para hacer, vuelvo, porque a veces las leyes no sirven para nada, pero sirven como marco para seguir defendiéndonos o estableciendo cosas. Entonces hay un tema ahí que tiene que ver con establecer una lucha por el tiempo, que inclusive todos los trabajadores de la salud
no tienen otra que someterse, me parece, porque es su trabajo, ¿verdad? Y entonces a veces uno quiere humanizar la salud y el tiempo es fundamental, y la forma también. Yo les digo, a mí, desde mi práctica como psicóloga, muchas veces cuando te dicen el mirarte, el que te mire, el no sé qué, en general es tiempo y encuentro, porque a mí, por lo menos, ser psicóloga por medio de esta pantalla, o como encontrarme acá con ustedes, que lo estoy re disfrutando y me parece una actividad preciosa para, nada, para intercambiar y para aprender un montón, no sé si hubiera diferencia, capaz que había diferencia en lo presencial, en que nos conocemos, nos podemos acercar, charlar un poquito más, ver quién está en el costado. Pero para esta actividad donde estamos pensando, ¿no? Donde estamos compartiendo, me parece que se puede hacer perfectamente de modo virtual. Entonces, a veces la atención que ustedes están trayendo tiene que ver para mí con el tiempo y la dedicación. Yo ahora escuchaba a Miguel y parece psicólogo en muchos casos, de cómo él trata, ¿no? O dice que trata a las personas, porque muchas veces el aspecto psicológico tiene que ver con el cuidado, ¿no? El cuidado, el respeto que tenemos que sentir, el lugar que tiene que tener las diferentes dolencias para poder trabajarlas, y eso realmente no... Les digo de verdad, a mí en mi práctica, claro, no soy médica, no tengo que tocar para establecer una dolencia, ¿no? O sea, ahí capaz que entra otra necesidad que a veces yo siento que los usuarios de medicina traen mucho, dicen, me miró y no me tocó. Yo, como soy de este lado, creo que a veces podemos mirar y no es necesario tocar porque nos damos cuenta. A veces nos damos cuenta en los ojos si está sufriendo la persona, en el discurso, ¿no? En su historia. A mí me parece acá fundamental esto que traía Miguel también cuando decía, veo pacientes y no los conozco. Entonces, conocer a la persona, acompañarla. Yo me acuerdo ahora de una psiquiatra argentina que decía, no nos han formado para acompañar personas. ¿Tá? Y en este caso, en esta dolencia que estamos viendo, que es crónica, que va a seguir, acompañar y tener una persona que sepa nuestra historia, sepa nuestros ciclos, sobre todo para calmar, ¿no? Esto que ustedes ahora traían lo de la morfina, ¿no? Y yo decía, claro, son extremos, y también, ¿no? De que la persona tiene que elegir entre el dolor y casi no estar, ¿no? Pero que el dolor es insoportable. Entonces, me parece que esto de poder también apostar a una medicina de calidad, pero como una medicina más familiar, más como en la vieja usanza que ahora está volviendo, ¿no? De que cada uno tenía su médico de cabecera, un médico cercano, una medicina de cercanía, que conozca nuestra historia, nuestro proceder, y el sistema lamentablemente atenta contra eso. Entonces, yo entiendo lo que dice Miguel, de que a veces uno pierde el tiempo y no hay que quejarse y hay que apechugar porque está. Pero el sistema lo producimos y lo reproducimos nosotros también. Entonces hay que poder a veces darse un tiempito para decir, bueno, a ver, porque a ver, el poder acá, yo estaba leyendo unos chats, el chat me parece genial, sin socios en las mutualistas, y si no, no habría tampoco mutualistas. A veces se pierde esa noción del poder, de que tienen los usuarios, ¿no? Entonces, hay algo que tendría que poder pasar y es exigir tiempo de encuentro, tiempo de referencia, conocerse, poder... Entonces, en ese sentido, perdón, no quiero profundizar en lo mismo, pero me parece que no, yo no le tengo miedo a las tecnologías, me parece que sí hay que respetar y adecuar eso, y que eso no sea la única posibilidad, porque hay diferentes formas, y en esto que ustedes decían también nos ha pasado. Hay que alfabetizar digitalmente. Yo, miren, a 1 año y pico de pandemia tuve un encuentro el jueves donde había personas que recién ahí estaban entrando a un Zoom, 1 año y medio después, ¿no? Cuando en el mundo se instaló rápidamente, eso habla, ¿no?, de que la persona sea limitada, o capaz que sí, limitada capaz que en la cantidad de actividades que puede tener, las redes que puede tener, en quién le puede enseñar a usar la tecnología. Entonces, todo lo nuevo nos trae miedos. Entonces, en general, cuanto aparecen los miedos hay que tener más tiempo.
vivimos en una cultura de lo rápido y creo que tenemos que poder volver a bajar para decir, hay cosas que necesitan tiempo de entender, y capaz que ahí lo unimos con el dolor, porque el dolor desespera, ¿no? Entonces, la noción esa de que controlamos el tiempo también se nos va. Me gustó una cosa que decía una compañera en el chat, que me parece que sería como una frase con la que me voy a quedar del encuentro, porque ella decía, me he acostumbrado a muchos dolores, pero me resisto a los nuevos, ¿no? Impresionante. Y yo pensaba, en esto también, ¿no? Ojalá pudiéramos controlar los dolores que vienen, que no son solamente físicos, ¿no? Estamos en un contexto donde, no sé, están muriendo 60 personas por día, o sea, hay dolores que también van más allá de las dolencias particulares que tenemos y que se suman, ¿no? Entonces, está bueno esto de decir, me acostumbro a los viejos, pero no sé los nuevos cómo serán. Y capaz que sí, ustedes tienen pistas. Yo creo que hay algo que también está bueno en esto de empoderarse, de decir, a ver, ¿qué dolores? ¿Los dolores son tan diferentes? ¿Las angustias son tan diferentes o son de la misma forma y lo que duele son otras cosas, ¿no? Más allá de lo que dice Martín, que estoy totalmente de acuerdo, porque a ver, desde dónde aparecen, ¿no? La etiología de las cosas es importante, para poder obviamente ayudar y colaborar en bajar el sufrimiento, ¿verdad? Pero también empoderarse en qué podemos aportar. ¿En qué podemos aportar? Les cuento cuando mi hija era adolescente me decía, mamá, el primer novio, ¿no? Que terminaron con el primer novio, llorando, horrible, vieron la adolescencia que es terrible, viene y me dice, mamá, ya nadie me va a besar como él me besaba. Y yo, viste, no, 15 años, no, mi hija, le digo, la verdad, estos dolores de amor que son de otra cosa, evidentemente, ojalá que sí, y te va a pasar, y esto es una cosa de la época, ¿no? Yo creo que ahí hay que empoderarse en esto de también empezar a visibilizar lo que implica el dolor y las estrategias para llevar esto, aún en tiempos de pandemia, que como bien dice Miguel y el colega que se fue, seguramente se instale algo bien híbrido, y está buenísimo como usuarios que ustedes puedan establecer qué es lo que sí o sí puede ir como telemedicina, ¿no? Esto de la medicación, el ver un análisis, el chequear no sé qué, bueno, y qué tiene que poder generarse por medio de encuentros más duraderos, un poquito más centrados en qué nos pasa, cómo estamos, etc. Eso, perdón. Sí. Has sembrado múltiples preguntas, es como para dedicarnos largo y tendido a todas estas puntas que has dejado para continuar. Agustín, sí. Perdón, no, yo estoy muy movilizada por todo lo que está planteando Cecilia, creo que nos está pasando a todas por las reacciones que estoy viendo, muy movilizada, y por lo que venían diciendo los doctores también, ¿no? Por estos nuevos abordajes, por bueno, es como eso, ese híbrido, ¿no? Que decía Cecilia, que seguramente se va a instalar a partir de que pase esta pandemia, que tampoco sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera va a pasar. Hace poquito nos hicieron, desde la Facultad de Ciencias Sociales, nos hicieron están haciendo una investigación con las organizaciones de la sociedad civil, me entrevistaron como referente de ACI, y la última pregunta, tanto de la encuesta como de la entrevista, fue, ¿qué pasa? O sea, ¿están preparadas? ¿Se plantearon como grupo la posibilidad de que la pandemia no se vaya? Y fue algo que resonó en mí, resonó y siguió resonando, y todo esto que estamos hablando hoy me lleva otra vez a esa pregunta, ¿qué pasa si la pandemia no se va? O sea, ¿cómo vamos a seguir con nuestras vidas? No solamente las personas que estamos teniendo un padecimiento crónico, sino, bueno, ¿qué va a pasar con el sistema, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos si tenemos que seguir viviendo en estas condiciones? Entonces, ¿estamos preparadas para eso? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Qué importante que desde la medicina y desde las disciplinas como la psicología o como la fisioterapia o como la nutrición, se tiendan redes, siempre enfocándonos en el paciente, que es el que está viviendo con los problemas, ¿no? Que somos las que estamos viviendo estas dificultades. Sin olvidarnos que ustedes
médicos, técnicos, médicas, técnicas, también son personas que están viviendo situaciones similares a las nuestras, que están viviendo bajo presión, que están pasando por una cantidad de situaciones y que están tratando de ayudarnos, también ayudarse. Pero eso, ¿no? ¿Qué pasa si la pandemia no se va? ¿Qué pasa? O si viene otra pandemia enseguida. O sea, estamos preparados para eso. No meterlo abajo de la alfombra y tenerlo también arriba de la mesa, ¿no? Como pacientes, que todos somos pacientes, como profesionales, bueno, eso. Agustín, no sé qué idea tenés, ¿te parece que le demos una bichadita al chat para abrir un espacio de preguntas? ¿Qué decís? Sí, Miguel, vi que Miguel quiso levantar Ah, la mano. perdón, no lo vi, perdón Miguel, no te vi, No, disculpa. adelante, Miguel. Eso que pasa si la pandemia se va, es un ejercicio intelectual precioso, pero que eso es tiempo, un poco lo que decía Cecilia, tiempo. Tiempo es el espacio que dedicamos a las cosas. Entonces, claro, acá estamos hablando de que hay un sistema donde la inclusión y el tiempo que tenemos para los pacientes no es suficiente. Yo te digo que a veces, estudiando un poco el trabajo médico en América Latina, los reumatólogos promedios, en muchos casos ven entre 40 y 50 pacientes por día. Eso es un tema que... Y eso lleva a que el reumatólogo es una de las personas con más alto índice de burnout, o sea que se queman. Y también lo otro que estamos viendo, la insatisfacción que produce el trabajo por esa carga horaria importante. También vemos que más del 60%, más del 30% de los reumatólogos no tienen como trabajo único la reumatología, sino otras cosas. Entonces, hay un montón de variables que van dando. Y entonces, claro, el tiempo que le dedicamos, la sobrecarga, si habrá que... Eso genera todo un montón de ideas para hacer la reforma del sistema. Entonces, claro, cuando hablamos de que el paciente se queja, claro, no tenemos 12 pacientes en 2 horas, pero capaz, cuando te vas, tenés 3 más en la puerta, en el corredor. Todo eso hace que una mochila que va cargando al paciente lo mal ves, pero lo atendiste, y eso va generando una cosa que va generando insatisfacción de los dos lados. Entonces, claro, pues todo se reduce al tema tiempo. Entonces, acá también, ¿qué pasa si la pandemia no se va? Si esta amenaza perdura en el tiempo, o si vienen otras amenazas. La pandemia, por definición, va a empezar y va a terminar. ¿Va a durar más tiempo de lo que nosotros queremos? Sí. Vuelvo a insistir, el tema tiempo. Entonces, ¿cómo podemos generar un sistema que mejore el tiempo de relación entre los pacientes? ¿Por qué? Para expresarse una persona, hay alguien que te dice sí, no, y se expresó, pero otro para decirte que sí, no, precisa más tiempo. Y una relación de un paciente que viene con un conflicto de dolor, justamente lo que precisamos nosotros es el tiempo para entenderlo, para escucharlo, y que tenga el tiempo con el cual quede satisfecho con nuestra actuación. Lo que tiene un paciente dolorido es tiempo para que lo escuches, tiempo para que lo entiendas, tiempo para que lo mires, tiempo. Y eso es lo que tenemos que tratar de decir. De esta consulta, una de las cosas que sí tenemos que ver, jerarquizar las consultas médicas, y no son todas iguales. Algunas son hola y chao, y otras precisan tiempo. Tiempo para entender el diagnóstico, tiempo para escucharlo, y creo que a esta altura que hablamos de pocos medicamentos, el primer medicamento siempre es el otro que escucha, sea el psicólogo, sea el oficinista, sea el guarda de CUPSA, el otro que escucha es el primer medicamento. Nuestra sociedad se nutre de un encuentro en consenso y disenso, pero el otro es nuestro primer medicamento. Nada más por ahora. Doctor, nos querés hacer llorar a todas, o sea, viniste con esa intención, te lo digo así crudamente te lo digo. Hay un poeta ahí adentro, hay un poeta, viste, vos hablabas de que Julio es un artista, mira, vos sos un artista, pero así. Bueno, vamos a dar una bichadita rápida al chat, Agustina, si vos después moderás el tema preguntas, bueno, compañeras que hablaban de eso, de lo fundamental, de que el abordaje sea interdisciplinario, eso se manejó. Una compañera que hizo una pregunta muy puntual sobre si a partir de un golpe en la cabeza podía despertarse la fibromialgia. Bueno, eso no sé si los médicos tendrán tiempo de responder a esa pregunta. El tema de la alfabetización, que creo que lo mencionamos, que hablamos de alfabetización en salud, no solamente de las y los pacientes, sino que es importante que haya un acompañamiento médico en el tema de la alfabetización, también es importante, pero es harina de otro costal, ya lo vamos a poder hablar. Hablamos de amigarnos con el dolor, como decía Cecilia, que amigarse con el dolor es una muy buena herramienta, porque mientras no se solucione el dolor, pregunta Victoria, ¿vamos a estar enemistadas con nosotras mismas?
Decía Patricia, amigarnos o por lo menos convivir con el dolor, que es algo que siempre se nos dice. Bueno, una pregunta de ¿qué diferencia hay entre fibromialgia y tiroides? Bueno, también. El dolor viene a decir algo que está bien, que no está bien en mí, debo cambiar, dice otra compañera. Otra compañera que habla de que hace 18 meses tiene tratamiento farmacológico y que los dolores aún son intensos. Bueno, volvemos a hablar de amigarnos con el dolor. Una compañera que nos dice que aunque no queramos, la fibromialgia es una enfermedad y que sacarle la palabra le quitaría peso a nivel profesional. Otro tema también para discutir. Bueno, que se acostumbra a los dolores y se resiste a los nuevos, como refería Cecilia. Síntomas difusos, es verdad, amigarse con el dolor, lo mismo que decíamos en preguntas anteriores. Victoria contaba que es verdad que nosotras en ASI hemos tenido unas cuantas instancias de trabajo con las familias que no hemos podido implementar como nos hubiera gustado. Esto es una acotación que hago yo porque fueron puntuales, pero fueron hace unos cuantos años y encontraban a la asociación en otro momento. Creo que hoy estamos en un momento de madurez mucho mayor en el que podríamos perfectamente volver, ¿verdad, Vicky?, a implementar instancias familiares. Bueno, hablan de la parte de endocrinología en la enfermedad. Hoy hablaba también Miguel de bio-neuroinmune, de las características que tiene nuestra enfermedad. Bien, telemedicina, bueno, ya se lo planteamos a Gabriel antes que se fuera, la necesidad de tener policlínicas de fibromialgia, la disconformidad que tenemos en general con los protocolos de atención, que no hay un protocolo para fibromialgia, el hecho de que no nos sentimos muy bien acogidas en reumatología, solo muy pocas compañeras, pero por la generalidad es que no presentan un nivel de alta conformidad en reumatología, en el instituto, ¿no? No en la especialidad, en algunos casos puntuales. Las personas mayores están sufriendo mucho, bueno, con la pandemia. Las teleconsultas no le han resultado a algunas compañeras. Lo mismo, volvemos a hablar de la teleconsulta. Compañeras que hablan, muchas compañeras desde el interior, gracias de José Pedro Varela, compañera nueva, varias de Rivera, hablan de que utilizan el WhatsApp, como dijo Gabriel. Bueno, los problemas de la telemedicina, que los vinimos mencionando, no como herramienta la telemedicina, pero sí como soporte en algunas instancias que tiene sus complejidades. Bueno, seguimos hablando de que la fibro como amiga, la fibro no como amiga. Bueno, Agustín, viste que básicamente estamos dentro de la misma línea de mensaje. Quizás no sé si Gabriel respondió a esto, que era importante, y era algo que después recogía Cecilia, con el tema de la telemedicina, que no es que nos neguemos a la telemedicina, pero sí también pensar en que las personas no todas tienen los medios para utilizar la telemedicina como está planteada hoy, ¿no? O la privacidad, como decía Cecilia, o el entendimiento. Entonces, a veces no es solamente que la historia clínica quede en reserva, o sea, que se garantice la privacidad de los datos, sino que la persona no cuenta con la privacidad para hacer la consulta. Capaz que eso no quedó claro cuando lo dije, pero es una de las cosas que las compañeras están también planteando. Lo de la neurología como disciplina que nos encantaría que se pueda también integrar a un protocolo de atención. Sabemos que no hay protocolos tampoco de atención para la fibro, eso también es algo importante. Y bueno, el tema del estrés, nervios. General, las preguntas van por ahí y no sé, Agustín, cómo querés manejar lo que viene en adelante. Lo que viene en adelante, que nos quedan 24 minutos para las 11, es preguntarle a Miguel, a Cecilia, a Miguel, a Martín, que son quienes participan del debate, habiendo escuchado los mensajes que leyó Claudia del chat. Abuelo de pájaro, ¿no? Perdón. Bueno, sí, abuelo de pájaro. Una suerte de reflexión final de todo lo que hemos conversado hoy. ¿Qué les ha dejado? ¿Qué creen? ¿Cuáles son los caminos que habría que comenzar a recorrer? ¿Dónde están los principales desafíos para que los pacientes y sus familias tengan una mejor atención? Que esto también incluye los desafíos en general del sistema sanitario, de la mano de lo que comentaba Antoniol de la tecnología, que bueno, que es algo que cada vez más presente y con lo que convivimos cotidianamente.
quien desee se postula y tiene la palabra. Adelante. Martín, has levantado la mano, te escuchamos. Bien, ¿me escuchan bien? Porque me puse los auriculares ahora y no sé si... Sí, Sí, sí. Más dudas. fuerte y claro. Bárbaro. No, bueno, yo celebro muchísimo y agradezco la invitación al día de hoy, estas charlas. Creo que aprendemos todos, que reflexionamos todos, y creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo también, así como nos ha golpeado, también nos ha enseñado. Y eso que decían de que la pandemia, como dijo Miguel, la pandemia llegó y se va a ir. Pero también una parte de la pandemia se va a quedar para siempre en nosotros, porque es algo que nos ha golpeado y que siempre lo vamos a tener con nosotros. Entonces, nada, como reflexión, rescato este acercamiento con los pacientes y con el grupo. Rescato que seamos varios integrantes, médicos, psicólogos, etc. Y eso me parece que también potencia un poco lo que es la importancia de la fibromialgia y su entendimiento. Y bueno, y después el camino a seguir, me parece que el gran desafío es aumentar el tiempo por paciente, es lograr una empatía y un reconocimiento de parte del punto de toda la medicina. También lograr educar no solamente a las pacientes, sino a su familia, que la familia entienda bien qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y lograr que la familia también apoye y el entorno, en el trabajo, etc. Entonces, me parece que ese es el gran desafío, es aumentar el tiempo en la consulta, lograr una consulta interdisciplinaria, lograr un lugar donde las pacientes se sientan bien, se sientan entendidas, se sientan tratadas, y bueno, globalmente mejorar la calidad de vida de las pacientes, que para eso es que estudiamos y para eso es que hacemos todo esto, ¿verdad? Me parece que va por ahí la Martín, ¿te cosa. puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Puedo hacer una pregunta porque me encantaría esto, porque en realidad nosotros, viste que el mes de mayo lo manejamos como el mes del diagnóstico temprano, hicimos una cantidad de acciones a ese respecto. Y nosotras como pacientes, las que estamos acá, 99% ya diagnosticadas, pero todas, en mi caso fueron décadas, en otras capaz que no tanto, pero bueno, transitamos una ruta antes de llegar al diagnóstico. No vamos a comparar lo que pasaba cuando yo tenía 20 años de lo que pasa hoy por el tema de información, está claro, ¿no? Pero nosotros también como asociación queremos, aparte de este tema del tiempo, del conocimiento, del trabajar en equipo, dejar como un legado a las gurisas y gurises que vienen después de nosotras, el hecho de que no tengan que hacer esta ruta tan eterna para llegar a un diagnóstico, porque nos parece que mejoraría tanto la vida de una persona saber enseguida o a la brevedad posible qué es esto con lo que viven y bueno, y cómo van a tener que transitar el resto de su vida. ¿Qué es lo que ustedes como médicos y como médicas piensan al respecto de cómo podemos fortalecer el primer nivel de atención, cómo podemos trabajar para que la fibromialgia no sea una última posibilidad ya después de que te operaron, por ejemplo, una hernia de disco cervical, como me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Hace 20 años. A ver, ¿qué ideas tienen ustedes al respecto de cómo puede implementarse, cómo se puede trabajar para el diagnóstico temprano? Capaz que tiré al final, pero como es, capaz que está bueno también al cerrar tener una acción con este tema. Bien, Claudia, se me cortó un poquito ahí al final, pero... Pero era eso, no había nada sí, nuevo. Sí. No, evidentemente no es un camino sencillo, no es algo que uno diga de un día para el otro esto se modifica y vamos a hacer el diagnóstico de fibromialgia en la primera consulta. Digo, en la primera consulta de todos los médicos, ¿verdad? Yendo al primer nivel de atención, no con el reumatólogo. Lo principal ahí es educar.
es educar, es educar y educar y educar y hacer, es de la manera con la cual el médico de primer nivel va a poder hacer llegar a un diagnóstico, conociendo. Si uno no conoce de lo desconocido, no hace diagnóstico. Entonces, muchas veces, ya digo, como ya lo comenté antes, las pacientes con fibromialgia tienen muchísimos síntomas inespecíficos. Entonces, el médico que no está ayornado o que no lo tiene presente, estudia el sistema digestivo, hace una endoscopía, hace una fibrocolonscopía. En realidad, así como eso, ya han llegado las pacientes a tener cirugías y un montón de estudios que son innecesarios. Creo que ahí está la derivación oportuna, que el médico general que no sabe o que sospecha que puede ser una fibromialgia, pasarla enseguida al reumatólogo. Con el planteo, ¿no? Planteo fibromialgia, pasa a reumatología. Entonces creo que por ahí iría la cosa. Y después mejorar un poco lo que es lo que se vino hablando, de luchar un poco por el tiempo y por la... Hoy en día, lamentablemente, no hay un lugar donde una paciente con fibromialgia pase los 15 minutos de consulta. Es imposible de esa manera. Es imposible. Y en ese sentido, hago un paréntesis. Uno se va mal de la consulta. Yo me voy mal de mi consulta cuando sé que puedo hacer más y no lo hago porque no tengo tiempo. Entonces, eso es como decía Miguel, que es una rosca de una frustración de las dos partes al no tener el tiempo, al no tener el abordaje multidisciplinario. Es como que estamos en una impotencia tremenda que nosotros también, a mí me gustaría que ustedes sepan esa parte mía también, porque Dios quiera, en un tiempito tengamos un lugar o tengamos alguna mutualista o algún lugar que se pueda hacer este abordaje y que todos nos sintamos un poco mejor. Pero la realidad es que hoy en día, lamentablemente, no existe esa educación a los colegas, no existe esa educación a los pacientes ni a los familiares. Entonces, por eso es lo que tenemos que luchar un poco y en conjunto lograr un resultado mejor. No sé, Miguel, Muchas gracias. Martín, muy claro lo que has transmitido. Muchas gracias. Miguel, te escuchamos. Es claro que tenemos un retraso de diagnóstico y a veces llega a muchos años. También es claro que no es fácil hacer diagnóstico de fibromialgia. Sobre todo cuando uno se pone una edad y dice, va, te vi y tenés una fibromialgia con una mancha de aceite que no se lo sacas más. El diagnóstico, cuando se lo haces, tiene que ser preciso, o sea, ni sobrediagnosticarla ni subdiagnosticarla. Yo creo que lo importante es generar la difusión de que la patología o el elemento nosológico de fibromialgia existe, que es una realidad, promover la consulta a los distintos niveles y arreglar el flujograma. Entonces, que llegue al médico general y que el médico llegue al especialista. Se me está ocurriendo ahora que a través de la sociedad, los pacientes son los grandes promotores y amplificadores de la enfermedad. Son como grandes embajadores de la enfermedad. Existe porque lo padezco, porque me pasa esto. Entonces, generar una cartilla de difusión y promover en todos los niveles de salud, si tiene esto, con fatiga, si duerme mal, si tiene otro punto, y si veo 4 médicos y no encuentran nada, consulte. El reumatólogo va a tener que hacer un trabajo muy importante de valorar el paciente, descartar todo un montón de patologías que son de diagnóstico diferencial y con un montón de exámenes que demuestren que no tiene lo otro y que demuestren las capacidades, entrar a pensar en fibromialgia. Entonces, la construcción del diagnóstico, créanmelo que no es fácil, porque no hay parámetros, pero sí, escuchando al paciente, midiéndolo, valorándolo, con una buena semiología y sobre todo con una capacidad de mente abierta al cambio, bien. Entonces creo que lo que no hay en el sistema de salud, en ninguno de los niveles, ni público ni privado, es algo especializado por un abordaje integral y digno de la fibromialgia. Entonces acá hay que dignificar al médico para su trabajo, pero sobre todo al paciente y a la persona que sufre. Porque el dolor no es más que una experiencia negativa, porque a nadie le gusta el dolor. Básicamente es algo que se ha usado un sádico, masoquista, y eso sí es patología de otro tipo. Entonces, el dolor es una experiencia negativa. El otro día decía, se me fue medio año. A una paciente le comentaba, doctor, ¿cómo se va que usted no tiene dolor? Porque un día con dolor es interminable.
me golpeó, ¡pah! Entonces digo, evidentemente, entonces me dicen, acá hay que trabajar mucho en la decisión compartida, en generación de conciencia, en difundir la especialidad hacia el público general, hacia las autoridades de gobierno, hacia los otros médicos de primer nivel, generar los elementos de policlínicas de abordaje con un tiempo distinto, con una multidisciplinariedad, que no sea siempre de repente el mismo, con una historia única, común, registro de datos únicos, y bueno, ir generando una nueva ingeniería de abordaje de una patología que, si bien tiene años, los tiempos modernos que nos obligan a ser perfectos, que nos obligan a ser de éxito, también son grandes provocadores de fibromialgia. Pienso que es una enfermedad de la modernidad, donde si no sos Benkei, si no sos buen médico, si no sos un cibercirujano, si no tenés un Rolls Royce, no sos un tipo que tiene auto, esas frustraciones, esos paradigmas que nos generamos, que son todos de mentira, hacen un hombre infeliz y un hombre sufriente. Creo que el nuevo encare de nuestra vida es eso, la falta de afecto, la falta de aislamiento, el hecho de encerrarme en una capa de dolor, es un poco lo que está produciendo el modernismo. Nos dio muchas cosas buenas, pero nos ha llevado a ser más fibromialgicos que antes. Yo cuando empecé a estudiar reumatología, no la valorábamos, ni siquiera estaba en la lista de pacientes que veíamos, hace 37 años. Hoy, si miro, tengo casi un 7, un 8% de pacientes fibromialgicos. ¿Qué pasó? ¿No estaban? No, eran fibromiositis o eran histéricos. No, hoy existe una entidad nosológica llamada fibromialgia. Hoy mucha gente que clama por la fibromialgia. Hoy los reumatólogos creemos, otros especialistas no, pero es nuestro trabajo decir que existen, porque son ustedes la verdad, sus datos porque existen. No los inventamos. Acá hay gente que tiene una manera de vivir diferente. Y bueno, entonces hay mucho trabajo por hacer. Esto es un día para pensar y un año para trabajar. El mes de mayo es el mes de las Panamericanas de la Reumatología. Tenemos varios días. El día de ustedes el 14, el día del lupus el 10, el día de las espóndilos el primer sábado, el último día... El 12, doctor. Bien, y el último día, el 31 de mayo, es el día de la reumatología panamericana, pero el 18 de mayo festejamos el día de la Fundación Uruguaya de Herrera Ramos, porque es el natalicio de Herrera Ramos. O sea, esos días son para decir, existimos, tenemos necesidad de hacer. Que haya una fundación de enfermedades reumáticas es también porque el reumatólogo médico, muchos compañeros están retirando, siguen ejerciendo la medicina a través de la fundación, que es la vocación de ayudar al prójimo y la vocación de caminar el dolor. Lo hacen desinteresadamente, pasan horas estudiando para ver cómo podemos lograr más tiempo, mejor conexión. O sea que es una sociedad viva que trabaja, el paciente que se preocupa por estar mejor, los médicos en actividad, el joven médico Aparicio, que es un hombre que viene a cambiar los paradigmas, es un hombre que me escucha, me acompaña en las locuras, deja a su hija para trabajar conmigo en el espacio, Margarita que deja a su familia, Julio Balbi que deja sus actividades, todo eso hace que somos unas... El doctor que acaba de ir, que me dejó la telemedicina, Cecilia, que nos aportó lo importante de ver cómo se sufre y cómo se siente, porque el psicólogo es casi un médico del comportamiento humano, y si el médico no es un buen psicólogo, pues no sé, si no es un buen humano, que no sea médico, para empezar. Y después no hay realidad humana que no sea, y el gran aprendizaje, yo aprendo de cada uno de ustedes en cada consulta, y créanme, a veces me porto bien, a veces con mi carácter de miércoles me porto horrible, y porque soy un tano calentón, y a veces meto la pata, y hago lo que no debe hacer un médico. Pero sé que me voy mal conmigo, no con la otra persona, porque metí la pata, porque no lo escuché, porque me desbordó el tarro de leche, y vivo desbordado. Entonces digo, ¿qué hice en mi vida? Bueno, pero sabe todo, lo que logré que el Ensuma, con todos esos sumas, me terminan queriendo. Entonces digo, algo bien debo hacer en Suma, pero también debo corregir eso. Entonces, eso es mi vida. No quiero hablar más porque si no lo derrubo todo. Hay que tener más tiempo, hay que cambiar la estructura, hay que seguir pensando. Hoy pensamos, pero después ir marcándonos metas y lograr alguna cosita. Entonces, que dentro de un año, cuando nos juntemos, diga, este año logramos el panfleto de estimulación, este año hicimos 10 talleres para médicos generales, este año lanzamos la policlínica de fibromialgia del Casmo, este año, y ahí vamos a seguir generando desafíos y festejando los logros. Nada más. Muchas gracias, Miguel, por tu testimonio. Margarita, nos quedan 8 minutos. Margarita, te pido, por favor, que seas breve
así terminamos en hora. 2 minutos nada más, porque no voy a repetir todo lo que dijeron Miguel, Martín, Cecilia, con los que estoy totalmente de acuerdo. En todo, creo que esto falta sensibilización, falta conocimiento en muchos médicos, porque en realidad es una patología que está reconocida muy, si se quiere, muy recientemente, aunque ya lleve sus años de conocimiento. Falta educación a los médicos, educación a los pacientes también. Y bueno, yo como representante en este momento de la fundación, lo que les digo es que, bueno, que vamos así como a todo el grupo de pacientes de todas las patologías reumáticas, también vamos a tratar de apoyarlos a ustedes y que, bueno, estamos para lo que precisen, vamos a tratar de hacer cosas en educación sobre todo y bueno, estamos, nada más que eso, y agradecerles que nos hayan invitado para poder tener una noción de lo que realmente sienten ustedes como sociedad de pacientes. Nada más. Muchas gracias, Margarita. Si les parece, Magalí, 2 minutos. Después vamos contigo, Cecilia. Y Claudia, si te parece bien, cerrás tú. Sí, perfecto. ¿Sí? Breve, por favor, Magalí Oliva, desde Argentina. Te escuchamos. Magalí. No. Habla por. Sí. No te escucho. No, sale entrecortado tu audio. Bueno. Si querés. A ver, dale. A ver. Para mí es muy importante también la capacitación de los médicos laborales, porque también tenemos una estigmatización en el trabajo. Entonces también hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿sí? Las pacientes de fibromialgia tienen muchos problemas con respecto al tema de la asistencia, del tema del presentismo, y las juntas médicas no están preparadas para recibir una enferma de fibromialgia, precisamente porque no tiene signos visibles. El dolor no se condice con lo que ellos creen. Esa es la mi aporte. Muchas gracias, Magalí. También incluiste lo que sucede en el ámbito laboral y el tema de la estigmatización. Cecilia, también unos minutos para ti, palabras finales. Despedirme nomás y capaz que un aporte que creo que también a veces yo soy una hincha muy grande de lo grupal, ¿no? Y me parece que a veces también, evidentemente, porque cada uno tiene su forma de sentirlo y eso, pero que el sistema también muchas veces apunta a lo individual, y creo que acá hay algo de lo grupal que está bueno también generar, y que a veces no depende tanto del sistema, sino de organizaciones como las de ustedes, ¿verdad? Y en algunos otros lugares están promoviendo lo que se llama grupos entre pares, ¿no? O sea, grupos de referencia para la cotidianidad, para compartir estos derroteros que a veces son peores que la propia dolencia. Entonces, me parece que ahí también está bueno poder como, capaz que ya lo tienen, yo no conozco, ¿no? Pero animarse a generar instancias de entre pares, sí, que puedan ayudar. Y sí, lo otro, bárbaro. ¿Cómo? No, te decía que los grupos terapéuticos son nuestra instancia, o sea, son el trabajo terapéutico que se hace desde la asociación, es el grupo terapéutico, es como la marca registrada, siempre decimos nosotras de la asociación, y Agustín precisamente es quien trabaja con nosotras en eso. Eso está buenísimo, porque además me parece que en esto que decían hoy de educarnos todos, a nosotros nos pasa mucho, no sé, supongo que ahora por lo que decía Martín y lo que decía Miguel también, aunque ellos me parece que no, pero en esta ignorancia muchas veces, y que ustedes mismos son los promotores de los mismos medicina, a veces de estas cosas, me parece que también que los médicos tengan como herramienta las herramientas de ustedes, ¿no? También me parece interesante para ir aportando, no sé si me explico, pero en general se niega, ¿no? O sea, por ejemplo, en psiquiatría puede haber
grupos de familiares, grupos de hijos, grupos de no sé cuánto, y no se toma como una herramienta más, ¿no? Entonces me parece que también una cosa fundamental de los médicos y de los equipos es hacer nexo con las asociaciones, ¿verdad? Con otros, como para poder, ir pudiendo aportar a este desconocimiento que me parece que es una de las cosas que también hacen muy mal a esto, ¿no? Porque generan como todos esos caminos a hacer. Así que nada, la verdad muy, muy, muy agradecida porque nada, aprendí un montón, pero también me parece que genera esto de poder seguir pensando. Ahora decía Miguel, las horas que uno deja, ¿no? O sea, evidentemente uno en esos temas también se va apasionando para mejorar, ¿no? Entonces, está buenísimo. Bueno, nada, que seamos tantos hoy, tantas, la mayoría somos mujeres, pero bueno, nada, agradecida de verdad. Gracias a ti, Cecilia. Claudia, palabras finales, nos quedan 2 minutos. Palabras finales, primero que nada agradecimiento, bueno, a Gabriel Antoniol, por supuesto, que ya se fue, a Miguel, a Martín, a Cecilia, a vos, Agustín, que siempre nos seguís en todas las locuras, a Magalí, a la doctora Caligari, bueno, a todas las compañeras y compañeros que estuvieron presentes. Creo que hoy somos todas compañeras, pero si hay algún compañero también. Me quedan resonando algunas cosas. Me queda resonando el tema del tiempo de consulta, que es tan importante, trabajar también por eso. Me queda resonando la red, el trabajo en red, lo importante que es a veces salir de la posición, lo hablo como paciente, de la posición de, bueno, no nos quieren llamar, no nos quieren ver, bueno, no, hagámonos ver, ¿no? Como pacientes y como padecientes, hagámonos ver y tendamos las redes, como está pasando ahora con la fundación que trabaja con reumatología, con la Fundación Procasmu, con los médicos. La frustración que sentimos muchas veces las pacientes, el dolor, el no ser comprendidas, el no ser escuchadas, la falta de diagnóstico, la falta de fe, de que no te crea el médico o de que te trate como si vos estás mintiendo, o bueno, que te desvalorice lo que vos le vas a decir a la consulta, realmente a nosotros nos hace sentir muy mal y eso empeora mucho los cuadros, empeora muchísimo la falta de respeto por una decisión, bueno, doctor, mira, yo no quiero que me inyectes morfina. Entonces, ¿para qué viniste, no? Ese tipo de respuestas que recibimos muy a menudo por esa relación tan asimétrica de poder que hay en la relación médico-paciente. Bueno, me quedan resonando una cantidad de cosas que como referentes de este grupo de pacientes, con Vicky, con Magela, con Grace, recibimos a diario este tipo de insumos de información y nos ha pasado también a nosotras, ¿no? Entonces, bueno, me resuena todo esto porque está bueno que lo pongamos en la mesa y lo conversemos. Me encanta no me encanta por lo que le pasa, pero me encanta la inquietud del doctor cuando dice, me voy triste, me voy frustrado en la consulta de los doctores porque, como decíamos, ¿no? Somos personas. Todos somos personas y nos pasan cosas. Entonces eso, me queda resonando el tema de la posibilidad de hacer talleres con médicos generales, con médicos comunitarios, con médicos de familia. Hay muchos médicos comunitarios que se comunican con nosotras y de las policlínicas de la Intendencia, sobre todo que nos mandan gente porque, bueno, nos dicen, ¿qué hago con esta persona? ¿No? Entonces, nosotros somos un referente en este momento en fibromialgia y está bueno, pero está bueno que desde la Sociedad de Reumatología se piensen esas actividades con médicos de primera línea de atención. Me queda resonando algo que es lo último, el tema del no dar nada por sentado, ¿no? Los sobreentendidos acá lastiman. Los sobreentendidos lastiman, no construyen. Entonces, no dar por sentado que la persona entendió lo que el médico dijo, no dar por sentado que la persona está de acuerdo, no dar por sentado que la persona es una quejosa. Hemos recibido tantas llamadas telefónicas de médicos que nos dicen, no me mandes a esta paciente porque es una molestia. No dar por sentado que la persona, porque es mujer, es una histérica, no tiene sexo, no tiene marido, no va de viaje, no... todas esas cosas horribles con las que hemos vivido durante tantos años, bueno, que se terminen, ¿no? No dar por sentado. Yo me quiero quedar con eso, me quiero quedar con que hay que ponerle palabras a las cosas que nos pasan, a lo que sentimos, a los dolores, para sanar,
lo que se pueda, y si no, para seguir viviendo de la mejor manera posible. Gracias, porque realmente creo que ha sido en mi caso muy removedor, creo que nos ha pasado a muchas compañeras, lo mismo, por los comentarios. Me quedo con otra cosa, ¿qué pasa con el interior profundo? ¿Qué pasa con el interior? No solo con el interior profundo. ¿Qué pasa con las ciudades del interior que no tienen reumatólogo o reumatóloga? ¿Qué pasa con las compañeras que trabajan en el campo y no saben lo que les está pasando, ¿no? Bueno, trabajar esto, todos en conjunto, trabajar esto, ponernos la 10, como dicen los chiquilines, como dicen mis alumnos, ponete la 10, profe, y vamos arriba, bueno, esa, ¿no? Ponernos la 10 y trabajar en conjunto y meterle para adelante porque hay mucho para hacer. Es mucho lo que se ha hecho, pero falta la vida. Así que eso, Claudia. en nombre de las compañeras, de los compañeros de ASI, el agradecimiento y esas palabras finales como reflexión, capaz que salieron un poco desordenadas porque fueron medio emociones que salieron, pero por ahí. Claudia, siendo las 11:03 y cumpliendo con el horario fijado, si te parece bien, damos por terminado este conversatorio. La mesa queda servida para un próximo encuentro, que bueno, lo iremos planificando, ojalá que sea en breve, ¿sí? Sí, vamos, quedó grabado, y a Martín, que yo nunca te pasé la del 12 de mayo del año pasado, no me olvido de eso. Esta sí, ni bien me llegue la grabación de Zoom, se las mando a todos, prometo. Claudia, lo que podemos hacer, si te parece bien, colgamos esto en el canal de YouTube de la Alianza de Pacientes Uruguay. Claramente, sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, un saludo, un abrazo a todos, buen fin de semana. Gracias a todos, muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Gracias por todo. Saludos. Chau, chau. Muchas gracias. Lo espero porque así no la vuelvo a pensar.